semana pasada, cuando me escribió Tiago, diciéndome: oye, ¿conoces a alguien del seminario que tú has dicho que pueda venir este domingo, que no tenemos aquí? Por un instante estuve pensando, dije, bueno, no busques a nadie más, voy a hacerlo yo. Claro, ¿cuál es el problema? En una semana, a mí me lleva mucho tiempo preparar un mensaje y es muy corto. Y me quedé pensando, digo, ¿de qué hablo? Señor, ¿de qué quieres que hable en esta mañana? Y se me vino un pasaje que estuve trabajando en él cuando estaba haciendo los estudios del seminario, y era el trabajo de la segunda predicación que teníamos que hacer. Dije, ok, lo cojo, lo amplío y lo hago este domingo. ¿Qué ha pasado? Que de lo que hice, solo me queda con el pasaje, el resto es todo. Con lo cual, quedé pensando en este pasaje. Digo, ¿por qué el Señor ha querido que hablara de él en esta mañana? Y es que en el libro de Filipenses, del capítulo 4, del versículo 4 al 9, hay muchas cosas en común que estaba escribiendo Pablo a la iglesia de Filipos, con lo que nosotros estamos viviendo. Así que vamos a leerlo primeramente. Os invito a que aquellos que tienen Biblia y quieren hacerlo lo pueden seguir, y si no, leerlo aquí en la proyección. Y dice así el Señor: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Padre Santo, en esta mañana nos ponemos en tus manos y que yo sea herramienta útil delante de ti, Señor, y que mis palabras no sean mías, sino las que tú quieras transmitir esta mañana. Te pedimos que tu presencia esté con todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y después de estar leyendo todo el libro de Filipenses, volviéndolo a estudiar de nuevo, para aquellos que tienen por costumbre leer la Biblia durante todo el año, compartiréis conmigo que, aunque la hayáis leído 5 veces, 7, 20, aparecen cosas nuevas. Y te preguntas, anda, esto lo he leído, ¿por qué no apareció cuando yo lo leí aquella vez? Digo, porque el Señor nos enseña de lo que quiere que nosotros aprendamos en ese momento. Y como decía, leyendo Filipenses, me di cuenta de varias cosas. Una, que Pablo estaba escribiendo a una iglesia muy especial para él, la de Filipos. ¿Y por qué era especial para él? Y se nota que la forma que tiene de escribir durante toda la carta es con un amor, un cariño, una cercanía muy especial. Y es que para él era la primera iglesia en una población, de la antigua Macedonia, de la Grecia septentrional, el cual guardaba en su corazón porque era la primera en la que estuvo predicando, creando la primera iglesia en Europa. Y esto podemos encontrarlo en el libro de Hechos 16, como sus compañeros de viaje eran Tito, Lucas y Silas. Entran en Macedonia y se trasladan a pie hasta el interior, o sea, entran en Europa por Neápolis y se trasladan a esta ciudad. Esta ciudad era importante en la época romana
y ya no solo en la época romana, sino de la antigua Grecia, de cuando se dividió en 4 partes, por así decirlo. Y cuando llegó Pablo a esta ciudad, empezó a predicar el Evangelio. Y dije, esto se parece mucho un poco a esta iglesia. Recuerdo, y ya va para 2 años y un poco más, cuando Dwight y Mara aterrizaron en España y al poco se cerró por la pandemia. Y empezamos a hacer reuniones por Zoom orando por esta iglesia, por la plantación de esta iglesia. Y en parte me siento como Pablo. Y yo creo que tanto Dwight, Mara, Tiago, Maguilla, que lo hacemos todo por Zoom, Caleb y Karina, que estábamos orando, es un poco especial para nosotros. Igual que Pablo en la iglesia de Filipos. Que nosotros tuvimos unos pequeños problemas o dificultades para sacarlo hacia adelante. Y Pablo se encontró con otras. Por ejemplo, Pablo, cuando empezó a predicar el Evangelio, había una persona, una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Esto quiere decir que predecía acontecimientos futuros y les incordiaba todos los días. Imaginaros a Pablo predicando el Evangelio y esta señora por detrás diciendo: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y a cada rato, y pum, y pum, y pum. Pablo, como nosotros, tenía una paciencia ilimitada, como la de Dios, ¿vale? Entonces se giró hacia esta mujer y le dijo: fuera ese espíritu sobre ella. Claro, hasta ahí decimos que grande es Dios que obra por medio de Pablo. Pero, ¿qué pasó a esta mujer? Que sus dueños habían perdido la capacidad de ganancia que obtenían por medio de esta adivinación. ¿Qué es lo que hicieron a Pablo y a Tito? Pues los azotaron y los echaron en la cárcel. Pablo estaba encarcelado. El resto de lo que ocurrió en esa época podéis seguir leyéndolo en Hechos 16. Claro, 10 años más tarde, Pablo vuelve a estar encarcelado, pero esta vez en Roma. Sabe y oye de Filipos. Él, podemos imaginarnos que las cárceles de aquella época no son como las de ahora, ni de lejos. Había hambre, pestes, enfermedades, la higiene brillaba por su ausencia, los maltrataban, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, son dificultades que no son comparables a los de nuestro tiempo. Pero yo pensando en cuáles son las dificultades de nuestro tiempo, no me costó mucho sacarlas. Porque es un tiempo en el que personalmente está siendo difícil y es una lucha espiritual. Y más, si tienes por costumbre escuchar las noticias o leerlas, te darás cuenta de que hay guerras, no solo la de Ucrania, hay enfermedades, dificultades económicas, vamos de cabeza a una crisis muy grande. Todas estas cosas, junto con la pandemia que hemos vivido, con lo que estamos viviendo y pensando que es lo que vamos a vivir, no es de extrañar que las enfermedades se estén potenciando y entre ellas la depresión. ¿Quién no conoce a alguien o quién no ha sufrido esto en su vida o lo está sufriendo? Entonces, yo me puedo imaginar a Pablo dentro de la cárcel con sus propias dificultades, pero teniendo palabras de ánimo para su iglesia en Filipos. Bueno, no es su iglesia, es la iglesia de Dios, pero para sus hermanos, los creyentes que hay en esa iglesia. Y entonces, al leer toda la carta, el alcance de la epístola es un confirmarles en la fe, confirmarnos a nosotros en la fe. Andar como corresponde en el Evangelio y expresar gratitud por todo lo que Dios hace en nuestras vidas. Así que
Dentro de los dos primeros versículos, me llamó mucho la atención la palabra regocijaos. Realmente no es una palabra en la que estamos casi a diario pronunciándola. Y es más, casi me podría arriesgar a decir que es el castellano antiguo. Pero bueno, eso me llevó a pensar, ¿qué quería transmitir exactamente Pablo a la iglesia de Filipos? Y eso me llevó al texto original, en griego. Porque el Nuevo Testamento, como sabéis, está escrito en griego koiné. Y la palabra regocijaos es jair, que significa estar alegre. Claro, me llama la atención. Si lo transformamos, estar alegres en el Señor, siempre. Y lo repito otra vez, estar alegres. Claro, sabiendo la situación que tiene Pablo, la situación que podemos tener nosotros, ¿cómo podemos estar alegres? ¿Y cuándo? Pues la respuesta no la está dando. Sí. ¿Y en quién? En el Señor. Pablo en ese momento estaba siendo ejemplo para los de la iglesia de Filipos, y no solo para ellos, sino para el resto. Estaba siendo de ejemplo porque estaba encarcelado, había sufrido injurias, azotes, le habían apedreado, le habían humillado, le habían menospreciado, más los de su pueblo. Y aún así estaba siendo ejemplo para todos. Pero Pablo tenía otro ejemplo en su vida. Podéis imaginar quién es, ¿no? Jesús. Y por eso en el capítulo 2 encontramos un bello canto recitando la vida de Jesús, resumidamente, que viene bien recordarlo. Y dice así, el cual Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús, siendo Dios, se despoja de su divinidad voluntariamente, desciende, se hace hombre igual a nosotros. Su vida fue un siervo de Dios, humillándose delante de Dios y de los hombres. No se aprovechó de su condición divina, sino que fue obediente hasta la muerte, cargando sobre él las culpas de nosotros, culpas que no podemos pagar por nosotros mismos. Y Dios lo exalta hasta lo sumo, haciendo que su nombre sea todopoderoso, tanto en el cielo, como en la tierra, como debajo de la tierra. Y esto es importante, porque según la tradición, debajo de la tierra es como si estuviera el infierno. Y aquí cabe recordar que hasta los demonios, cuando oyen su voz, tiemblan y creen en él. Y su poder es para la gloria de Dios. Y esto es importante, porque todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que ser para gloria de Dios. Y nosotros tenemos que tomar el ejemplo, tanto de Jesús como de Pablo, para que podamos serlo a los demás. Nuestras vidas tienen que llevar la gentileza de Cristo, para que todos puedan ver lo que Dios está haciendo en nosotros cada día. Y una parte importante, teniendo presente que su venida está cerca.
Si observáis durante las cartas de Pablo y de los apóstoles, están anunciando que la venida de Cristo es inminente. Y si leemos en Apocalipsis, todo lo que acontecerá antes de su venida no es muy diferente de lo que estamos nosotros viviendo. ¿Cuándo viene? No lo sé, pero que está cerca, sí que lo sé. Por eso no tenemos que desanimarnos, ni estar tristes, ni preocupados, sino que estar alegres en el Señor. Los siguientes dos versículos me llamó mucho la palabra afanoso. Y aquí también me volví a sumergir en el diccionario griego, claro, no lo sé. ¿Qué significaba? Y la palabra se pronuncia más o menos merimná, y significa estar preocupado por. ¿Quién no está preocupado en estos días? Quizás no tienes trabajo, tus hijos se han perdido, tú mismo estás pasándolo muy mal. Pero Dios nos está diciendo que por nada, y esta otra palabra, nada, si podemos o queremos indagar sobre ella, el significado da igual en el idioma, porque es igual, nada. Con lo cual nos está diciendo que por nada estemos preocupados. Y como antes habíamos leído en Mateo 6, y cuando hemos estado cantando, nos dice Dios de una manera clara y sencilla que no estemos afanados por nada. Y leo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un poco? Y por el vestido, porque os afanáis. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si paramos a pensar y meditar en este texto, es maravilloso saber que Dios está al control de todo, que cuida cada día de nosotros, que no debemos preocuparnos y que nuestro único afán de cada día es buscarle a Él. Y aquí viene una parte importante de estos dos versículos, el 6 y el 7. Toda oración y ruego con acción de gracias. Y yo me he preguntado, ¿cómo se puede orar y rogar con acción de gracias? Y aquí personalmente, como decía al principio, llevo una temporada un poco complicada. Me cuesta ponerme delante de Dios y darle gracias. Y es una batalla diaria. No sé si os pasa a vosotros, pero cuando tienes cargas o tienes, como se suele decir ahora, una nube negra que te está persiguiendo desde que abres los ojos, ¿cómo ponerte delante de Dios de rodillas? Orar y darle gracias. Esto me llevó a
mientras estaba pensando en ello, a un libro que leí hace un par de años, que se llama El refugio secreto, y cuenta la vida de Corrie ten Boom. Esta mujer, junto con su hermana y su padre en la Segunda Guerra Mundial, hicieron una habitación secreta en su casa y estuvieron refugiando a los judíos que escapaban de las manos de los nazis para trasladarlos a otro lado. Claro, ¿qué ocurrió? Al final les pillaron y los llevaron a campos de concentración. Cuando estaban en uno de estos campos de concentración, a las mujeres las hacían trabajos, las obligaban a que trabajaran. Pues en este caso, a ellas dos, a su hermana y a ella, las metieron en un hangar, más o menos, y les hacían que cosieran calcetines para los soldados, para los alemanes. Y claro, pero esa nave estaba infestada de pumas. Claro, las guardias no entraban, las guardias que tenían, porque eran soldados mujeres. Y hacían pequeños estudios dentro de las habitaciones y donde trabajaban. Y la hermana de Corrie, cuando estaban orando, uno de los días dijo: gracias Dios por las pulgas. La hermana se quedó así: o sea, ¿cómo vas a dar gracias por las pulgas que nos están comiendo vivas? No lo ves. Y aquí todos que... Y tuvieron una pequeña discusión. Pero su hermana decía: gracias Señor por las pulgas. Tiempo después, hacían cada poco los soldados inspecciones, pero donde tenían ellas el trabajo, tenían una Biblia. Claro, la habían escondido y por gracias de Dios habían conseguido tenerla allí y la estaban leyendo junto con el resto de mujeres. Claro, si les pillaban con la Biblia, la sentencia era directa. Y las guardias soldados no entraron en el pabellón porque estaba lleno de pulgas. Con lo cual, a Corrie dijo: gracias a Dios por las pulgas, porque gracias a ellas no han venido a arrestarnos para acabar con nuestras vidas. Entonces, he llegado a la conclusión de que hay que esperar en Dios, seguir orando con acción de gracias, independientemente de las dificultades que tengas, porque no sabemos todas las bendiciones que nos esperan. Así que una vez más, hay que orar dando gracias por todo. Y hay una promesa en estos versículos, porque Dios nos dará una paz muy especial que sobrepasa todo entendimiento, haciendo que nuestros corazones, nuestros pensamientos sean guardados en Cristo Jesús. Recordad esto, una paz muy especial que sobrepasa todo entendimiento. Personalmente he podido disfrutar pequeños momentos de esta paz y ansío disfrutarlo eternamente. Y en los dos últimos versículos nos están diciendo cómo guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones. Porque es bien sabido que el ser humano tiene una tendencia a los chismes, a los rumores, a las relaciones ajenas, a que está bien dicho no sé qué, que está no sé cuánto, tal. Y es curioso que también en esta carta a Filipenses, el capítulo 2 insta a dos mujeres de esa iglesia, a Evodia y a Síntique, que sean un mismo sentido del Señor, que se arreglen, que hablen, que se pidan perdón. Repito, que se pidan perdón. Porque estaban enfrentadas, no sabemos por qué, tampoco lo describe Pablo y tampoco nos importa. Pero sí que nos importa que tenemos que estar bien con nuestros hermanos. Porque es muy fácil
caer en la espiral de los malos pensamientos que nos agobian. Hay que este macho no sé qué, hay que mi jefe, hay que mi compañero, hay que mi hijo, hay que mi mujer, hay que mi bla bla bla. Al final, eso se convierte en una espiral que no salimos nunca. Y más, sabiendo que después de la pandemia, los casos se han disparado los casos de enfermedades relacionadas con la mente, con las depresiones, porque los malos pensamientos están más activos que nunca. Y en realidad es uno de los males de nuestro tiempo. Y Dios lo sabe, lo conoce. Sabe que estos pensamientos son atemporales, que no es nada nuevo de este siglo ni de este día. En la época de Pablo también, en la época de Jesús también. Y si miramos más atrás, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, lo mismo. Y aquí Dios nos insta, por medio de Pablo, a que pensemos diferente. Aquí ya lo siento, no he podido resistir a recordar la campaña de Apple en 1997. Think different. Lo siento. Tenía que meterlo. Dios nos invita a cambiar nuestra manera de pensar. Y nos dice cómo hacerlo. Y este es el listado. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Wow. Y ahora la pregunta siguiente es, ¿cómo hacemos esto? Pues la respuesta la tenemos, ¿cómo no? En la Biblia, primeramente. Tenemos que leer la Biblia, meditar en ella, pensar en ella. Pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su sabiduría y de su entendimiento para que podamos seguir creciendo. Y aquí os voy a dejar para todos nosotros, yo también, versículos de la Biblia en los que Dios nos está animando a cambiar la manera de pensar y animarnos. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. En Isaías 41, 10, es uno de mis profetas favoritos, le dice Dios a Isaías, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Wow. Dios no es un Dios lejano, Dios es un Dios cercano. Salmo 23, 4, quiero conocer el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y otro versículo más. En 2 Corintios 1, del 3 al 4. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios sabe perfectamente cuando estamos mal. Cuando lloramos, Él llora con nosotros. Cuando sufrimos injurias, Él las sufre también. Cuando nos dolemos por algo, Él se duele con nosotros. Y para seguir cambiando esta manera de pensar, también nos ayuda a leer biografías, pues, por ejemplo, el libro que os he dicho de Corrie ten Boom, o Dietrich Bonhoeffer, o Josh Mueller, John Bunyan, o viendo películas que nos animen a hablar más de Dios y acercarnos más a Él. Hace unos años vi la de Dios no está muerto, o La punta de lanza. O escuchando a predicadores, John Piper, Paul Washer, Billy Graham, Salvador Tucci. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios con esto? Dejar de pensar de esta manera. Por lo menos tenemos que evitar pensar así.
Porque si seguimos pensándolo de esta manera, nos va a hundir más y más y más y nos va a terminar destruyendo. Hay un programa que en televisión, no voy a mencionar cuál, todo el mundo lo sabe. Me hizo gracia esta semana una de las personas que veo en Twitter que decía: marché en el 2015 de España a trabajar fuera y he regresado de vacaciones. He vuelto a poner este canal y siguen las mismas personas diciendo las mismas cosas que no valen para nada. Con lo cual, Pablo nos está poniendo como ejemplo a los creyentes de Filipo y a su vez está siendo ejemplo para ellos y a su vez ejemplo para nosotros. Y aunque haya siglos de diferencia, el ejemplo es atemporal, nos vale y nos marca cuál es el camino correcto. Y nos vuelve a recordar la promesa de Dios, que su paz estará con nosotros. Y realmente creo que sentimos todo lo mismo, ansiamos esta paz en nuestra vida. Así como, para ir ya terminando, a modo de resumen, tenemos que tener claro en esta mañana estos puntos. Es tiempo de regocijo, de estar alegres en el Señor. Es tiempo de oración y luego oración de gracia. Es tiempo de pensar diferente, guardando nuestros corazones y nuestras mentes. Es tiempo de reconciliarnos con Dios, de pedirle perdón. Es tiempo de confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Es tiempo de adoración y dar gloria a Dios. Tiempo de regocijo. Y para finalizar, dejo un pensamiento de uno de los autores cristianos de nuestra época, John Piper, que dice así: en la vida de toda iglesia y toda nación existen momentos preciosos y dolorosos en las que las personas están listas para dejar que la preciosa verdad de la soberana misericordia de Dios penetre en sus almas. Y sobre el libro de Filipenses, me gustó la frase y os invito a que esta semana, es un libro pequeño de 4 capítulos, muchos me lo dicen ya solamente con no, es un regalo. Y me gusta lo que dice Howard, un pequeño volumen de limpieza encuadernado entre las cubiertas